El sacerdocio de Amón subió al poder a principios de la dinastía XVIII a través de importantes tributos al dios Amón por gobernantes como Hatshepsut y, lo que es más importante, Tutmosis III. El sacerdocio de Amón en Tebas tenía 4 sacerdotes de alto rango. El poder que este sacerdocio tenía se redujo temporalmente durante el periodo de Amarna. Un sumo sacerdote llamado Maya se registra en el año cuarto de Akenatón y que, como ya sabemos, además de instaurar el culto a Atón, luego de su muerte, todo lo que tuviera el nombre de Amón fue eliminado de los monumentos durante su reinado, así como los nombres también de otras deidades. Después de la muerte de Akenatón, Amón es restaurado en su lugar prominente dentro de los cultos de Egipto, y el joven faraón Tutankaten cambia su nombre a Tutankamón para indicar la restauración del antiguo dios a su antiguo lugar de prominencia. El sumo sacerdote de Amón en Tebas fue nombrado por el rey, y así fue por el periodo en que estos sacerdotes estuvieron en el poder. Y digo en el poder porque realmente eran muy poderosos. Y no solamente tenían el cargo de sumo sacerdote, sino que muchas veces ocupaban puestos adicionales en la administración del faraón. Varios de estos sumos sacerdotes también sirvieron como visires. Al final del nuevo reino, el sacerdocio de la dinastía XX de Amón pasa a manos de Rameshennak. Su hijo Amenhotep finalmente sucedió a su padre y se encontró en conflicto con el visir de Kush, Panegesi. Panegesi llevó sus tropas al norte y asedió Tebas. Después de este periodo, los generales con el nombre de Jerihor y Pianki sirvieron como sumos sacerdotes. Cuando Jerihor fue proclamado el primer sumo sacerdote gobernante de Amón en 1080 a.C., en el año 19 de Ramsés XI, el sacerdocio de Amón ejerció un dominio efectivo en la economía de Egipto. Los sacerdotes de Amón poseían 2/3 de todas las tierras de Egipto y el 90% de sus barcos, además de muchos otros recursos. En consecuencia, los sacerdotes de Amón eran tan poderosos como el faraón o más. Los sumos sacerdotes de Amón en Tebas, en la dinastía 21, fueron de tal poder e influencia que efectivamente fueron los que gobernaban el Alto Egipto desde el año 1080 a.C. hasta el 943 a.C. Sin embargo, no se los considera como una dinastía gobernante con prerrogativas faraónicas, sino simplemente gobernantes y sacerdotes. Después de este periodo, la influencia del sacerdocio de Amón disminuyó. Uno de los hijos del sumo sacerdote, Pinetien I, eventualmente asumiría el trono y gobernaría Egipto durante casi media década como el faraón Susenes I, mientras que el sumo sacerdote tebano Susenes III tomaría el trono como el rey Susenes II, el gobernante final de la 21ª dinastía. En este mismo periodo de tiempo, tenemos que paralelamente reinan en Judea los reyes bíblicos, empezando por Saúl, luego tenemos a David, a Salomón y los que siguieron dentro de este mismo periodo. O sea que tenemos en paralelo en Egipto y en Judea, en la tierra prometida, que luego de salir de Egipto los hebreos con Moisés a la cabeza y de tomar Canaán, se ubican en esa zona, empiezan a vivir ahí, primero sin rey, y finalmente le piden a Yahvé poder tomar un rey, que fue Saúl el primero. Y coincide, son contemporáneos a esta casta sacerdotal de Tebas, del dios Amón, que tanto poder tenían. Entonces
podemos ver una especie de paralelismo o de contemporaneidad de estos grandes reyes o gobernantes que en ese momento estaban muy próximos geográficamente y políticamente también. Y a esto hace referencia Monroe en el mapa cuando relaciona a los sumos sacerdotes de Amón con los reyes bíblicos, no porque sean los mismos, sino porque al mismo tiempo encontramos estas grandes jerarquías gobernando con muchísimo poder y haciendo de sus reinos lugares realmente en ascenso y con mucha influencia en toda la zona. Bueno, realmente lo de los sacerdotes siempre fue una casta que tuvo muchísimo poder, sobre todo en Egipto, pero también lo fue en Sumeria, en Caldea, en Babilonia, en todos. O sea, en la antigüedad, y no solo en la antigüedad, y lo sabemos, la casta sacerdotal, como es la que guarda la sabiduría, la que tiene el conocimiento, en general eran los pocos que sabían leer y escribir. Entonces, ese conocimiento era el que les otorgaba el poder que tenían y su influencia sobre incluso los propios gobernantes, porque además instauraban el miedo de las venganzas que podían tomar los dioses y que solamente ellos conocían porque eran los que se comunicaban con ellos. Entonces los sacerdotes siempre fueron los más poderosos. Y acá tenemos un claro ejemplo, que llegaron a tener una riqueza igual o superior a la del faraón, cosas que hemos visto posteriormente en la historia. Si nos ponemos a pensar en órdenes religiosas que le prestaban dinero a los reyes, por ejemplo. Y bueno, acá pasaba lo mismo, o sea que siempre fue igual. Cambia el dios, cambia el territorio, cambia el gobernante, pero siempre la casta sacerdotal es la dueña del poder, del verdadero poder. Es quien somete a la plebe y quien somete al propio gobernante. En este caso incluso llegaron a tomar el trono, si bien no pertenecían a una dinastía, pero llegaron a faraones, algunos de ellos. Y asimismo vemos que fueron visires, es decir, dominaron absolutamente todo. Y el caso es que a la muerte de Akenatón, por ejemplo, vemos como Tutankamón fue realmente un títere en sus manos, hasta cambió su nombre, echó para atrás todo lo que había hecho el padre, y todo esto no fue por su propia decisión, evidentemente fue totalmente manejado por estos sacerdotes. Así que vemos cómo el mundo fue guiado, fue llevado adelante por la casta sacerdotal del dios que sea o de los dioses que sean. Siempre el poder estuvo en sus manos, con títeres que llevaron adelante como pudieron sus reinados, algunos con mayor éxito, otros con menos, algunos totalmente dominados, otros más rebeldes, pero que cuando fueron muy rebeldes, como en el caso de Akenatón, la cosa no terminó muy bien. Y bueno, acá tenemos a los sumos sacerdotes de Amón, que fueron los sumos gobernantes de Egipto por un periodo que evidentemente se vio caracterizado por grandes demostraciones de poder, ya que, como mencionaba, en la tierra de Judea se dan los primeros reyes bíblicos tan famosos y tan influyentes como David y Salomón, por ejemplo, entre otros, que será tema de próximo video. Así que, bueno, acá los dejo con los sumos sacerdotes
de Amón, una especie de dinastía que hizo lo que quiso después de aquella chispa de rebeldía de Akenatón.